Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, ya que estamos celebrando el Día del Idioma de la lengua española, castellana. Vamos a hablar de los orígenes de este hermoso idioma y cómo llegó a convertirse en una de las lenguas más habladas del mundo. Primero que todo vamos a aclarar qué es español y qué es castellano, porque algunas personas prefieren llamarlo español y porque otras castellano. El español es el idioma por el cual comúnmente se conoce a la forma de habla de los pueblos de una gran parte de España y en Hispanoamérica. Este idioma se conoce comúnmente como español y de hecho en muchísimos idiomas su traducción viene de esta misma raíz. Sin embargo, cabe aclarar que en España se hablan otras lenguas además del español, por decirlo así. La lengua que ha llegado a América y que se habla en gran parte del país se conoce como castellano, pues su origen se da en la región de Castilla y se volvió el idioma oficial de España tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por este motivo es que es ideal llamarle castellano, pues en realidad es el nombre original de este idioma y lo diferencia de las demás lenguas españolas. Entonces, partiendo de esta premisa, continuaremos llamándole castellano. El castellano tiene sus raíces en tiempos muy antiguos y podremos trazar su rastro hasta las lenguas indoeuropeas. Sin embargo, nos concentraremos especialmente en la influencia de su lengua original, la cual es el latín. El latín es la lengua que se hablaba en Roma en épocas de la República Romana y el Imperio Romano, el cual se extendió por gran parte de Europa y alcanzó inclusive toda la península ibérica. Entonces, las personas que se encontraban allá originalmente eran celtas, íberos, celtíberos. Esas personas adoptaron el latín como su lengua oficial. Aún así, las lenguas prelatinas lograron aportar bastantes vocablos y léxico a la lengua que se originó. Esto originó entonces una nueva lengua llamada latín vulgar. El latín vulgar era simplemente el latín, pero el hablado por las personas de bajos recursos. Esas personas que de pronto no tuvieron una formación educativa un poco alta y que recurrían a formas de hablar bastante coloquiales, bastante regionales. El Imperio Romano llega a la península ibérica en el siglo II a.C. y esto funda las bases de lo que conocemos actualmente como castellano, pues el latín aportó aproximadamente un 70% del léxico que se utiliza en la actualidad. En el año 500 después de Cristo se da la caída del Imperio Romano, el cual cae tras invasiones y ataques por parte de los góticos, por parte de los pueblos circundantes, bárbaros como les dirían ellos, y pues se divide en diferentes reinos más pequeños. Esto no es diferente en Hispania, donde se convierte en el reino visigodo de Toledo. Así pues, con el establecimiento de nuevos reinos en la península ibérica, en Hispania, se da origen al reino de Toledo, el cual es un pueblo visigodo con lengua gótica y personas que vienen de la región germánica de Europa. Estas nuevas hablas que venían de la región germánica también han aportado una gran variedad de vocablos al español. A partir del siglo VIII inicia la invasión árabe, la cual llega a la península ibérica y viene a fundar el califato de Córdoba, en el cual se hablaba tanto las lenguas del latín vulgar combinadas con las lenguas germánicas. Estas también recibieron un gran aporte de vocablos que venían del árabe. Todo esto sucedió y culminó hasta 1492, cuando los reyes católicos se aliaron con los demás reinos y lograron expulsar a los árabes de la península. Finalmente tenemos el aporte lingüístico que nos dan las lenguas precolombinas, o sea, aquellas que son originales de América. Esas lenguas nos han aportado una gran cantidad de vocablos que son autóctonos de esta región americana. Ahora, ya con toda esta formación de léxicos y de lenguas tan distintas, empezamos a ver lo que conocemos actualmente como el castellano moderno. Sin embargo, pues vienen una pequeña cantidad de reformas que también van a aportar bastante a la forma en que escribimos y a la manera en que hablamos el castellano. En 1713 se funda la RAE en España, la Real Academia de la Lengua, la cual se encarga de regular los vocablos y la forma en que habla la gente que pues utiliza el castellano como su lengua nativa. También se funda en esta época el primer diccionario de la lengua. En los años 1800 empiezan a surgir los movimientos independentistas en América, los cuales empiezan a traer repúblicas y países nuevos
principalmente en América, pero también en África y en Oceanía. El inicio de esta separación de repúblicas empieza también a fundar el inicio de lo que se conoce como el castellano americano, el castellano que ya se habla en cada país y que varía bastante de región a región. Así pues, se funda entonces las academias de la lengua de cada país de América, academias que se encargan ahora de regular la forma en que se habla el castellano en cada uno de los países de América. Las academias fundan además la Asociación de Academias de la Lengua, en la cual también incluyen la RAE, por supuesto. Así pues, el castellano se convierte en la unificación de una cultura que se conoce mundialmente como la cultura latina. Esta cultura que es, yo creería que de las más variadas que hay, pues comparar un argentino con un mexicano es algo que en realidad es muy complejo de hacer, pero que toda esta diferencia aporta una riqueza inmensa, tanto en la parte lingüística como en la parte cultural, sociológica de cada país y de todo el conglomerado de países latinos. Así pues, ya vemos entonces cómo se consolida el castellano como una lengua actual, una lengua que se habla con bastantes dialectos en cada uno de los países, inclusive en cada una de las regiones, y que se convierte también en una de las lenguas más habladas del mundo. También es una de las lenguas que las personas han estudiado más, a la par junto con el inglés, el mandarín, el francés. Se ha convertido en una lengua de la cultura pop, una lengua que también se ha distribuido a nivel mundial gracias a la música, a géneros, aunque no todos les guste, como el reggaetón, el latin pop e inclusive el trap. Finalmente se establece el 23 de abril, fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes, como el día oficial del castellano, del español, y que en la actualidad se celebra en la gran mayoría de países hispanoparlantes. Ya para ustedes, me gustaría saber qué opinan del castellano. ¿Son team español o team castellano? Y cuéntenlo en los comentarios. Espero que el video les haya gustado mucho, les haya parecido bastante informativo. Compártanlo, coméntenlo, denle like y nada, nos veremos en un próximo video, en una próxima ocasión. Bye bye.